Le voy a compartir pantalla para que podamos observar el material de trabajo. Ya, ¿sí se puede observar? Dime. Ya, vamos a ver el teatro y sus orígenes. El género dramático. El género dramático, más comúnmente conocido como en la actualidad como teatro, además de ser género literario de expresión tanto oral como escrita, es un acto humano de representación que se ha utilizado en diferentes formas y con diferentes fines. Su característica más básica es que está destinado a representar ante un público. Sus orígenes se remontan, perdón, al momento en que una persona representó a otro personaje, ser humano o animal, como parte de un ritual mágico, posiblemente para propiciar una buena cacería, o cuando un chamán ejecutó una danza mímica con la finalidad de agradecer o pedir un favor de los dioses o ahuyentar los espíritus malignos. A lo largo de la historia, todos los pueblos del mundo desarrollaron algunas formas de representación. En algunos casos, con el paso del tiempo, estas representaciones se fueron despojando de sus caracteres ritual o mágico, dando origen a lo que conocemos hoy como teatro género dramático. Orígenes del teatro en Ecuador. Según las crónicas del Inca Garcilaso, en la época del Incario, los habitantes del callejón intermedino realizaban representaciones en espacios abiertos como en el campo, una explanada o una plaza. Los actores generalmente eran las mismas personas que previamente habían ejecutado las acciones. Para Garcilaso, entre este teatro tenía una internacionalidad épica y religiosa y un carácter intimista. Es decir, intervenían la emotividad y la efectividad. Durante la época colonial se desarrollaron cuatro formas teatrales: la religiosa, la popular o de la plaza pública, la escrita y el teatro indígena, cuya característica fue resaltada la figura de los incas tras la independencia del dominio español. Aparece el teatro vinculado al proyecto de construcción nacional. Es decir, iniciaron con un teatro incaico y después vinieron cuatro más, que también está involucrado el teatro incaico, que en este caso es el teatro de la religiosa, eh, la popular o la que era plaza pública, es decir, la que todo el público podía acceder, la escritura y el teatro indígena. Esas son las cuatro formas de teatro o los orígenes de teatro que habían anteriormente. El teatro en la humanidad, vamos a ver una pequeña partecita. El teatro ha estado presente en todas las culturas de la humanidad, en patrimonio común de todas las culturas, si bien como diferencias en grado desde que el ser humano existe, su origen se encuentra relacionado con las ceremonias religiosas y con los ritos de caza. En estos ritos se mezclaban el movimiento y la comunicación gestual con la música y la danza. Vamos con el primero, que es del Paleolítico, que dice que darle una fecha al nacimiento del teatro es muy difícil. Sin embargo, en la pintura rupestre es grabado sobre madera y hueso del periodo neolítico. El ser humano nos deja huellas de una constante necesidad de representar una relación en el entorno. Es decir, empezó en el paleolítico. Después siguió con el egipcio que se encuentra aquí. Los egipcios, 3000 años antes de Cristo, al igual que los pueblos mesopotámicos, enriquecieron sus rituales con un conjunto de máscaras, tatuajes, estatuillas y pinturas. De aquí también podemos observar de dónde salieron los tatuajes, de dónde existieron los tatuajes. Es decir, en el Paleolítico empezaron. ¿Cómo empezaron? Con los rituales, con lo que hacían para los dioses, con lo que hacían para el público, pero especialmente por rituales empezó este tipo de teatro. En el segundo, los egipcios ya añadieron a este tipo de rituales lo que son máscaras, tatuajes, estatuillas y pinturas. ¿Ya? En la India, que es el tercero, aparece en el siglo IV antes de Cristo. Sus formas teatrales estaban relacionadas con las creencias védicas. El carácter ritual y simbólico del teatro, perdón,
oriental determinó un protagonismo de la música y la danza muy superior a la occidental. Es decir, ya en esta etapa se aumentaba lo que es el protagonismo de la música y la danza. En cada tipo de etapas y de países hacían las cosas muy diferentes para los rituales, pero en este caso ya se habían aumentado este tipo de músicas, danzas para los rituales, que ahora en la actualidad los llamamos como teatro. El cuarto es en África, donde el sentido del ritmo y de la mímica, la afición por la palabra y la verborrea son cualidades que todos los africanos comparten en mayor o menor medida y que hacen de ellos actos natos. Es decir, ya no era específicamente un ritual, sino que actos natos ya de la cultura en sí, que en la actualidad ya lo hacen. Sí, es parte de la ritualidad, pero ya es nato, ¿no? Ya viene desde ahí, es su origen y se acabó. Entonces, podemos decir que hasta aquí. En el Paleolítico empezaron por rituales normales, en el egipcio ya aumentaron diferentes cosas que son mascarillas, tatuajes, tatuillas y pinturas. En la India ya hubo música y danza y en el África ya este tipo de ritos eran actos natos. Como quinta tenemos Grecia, sexta Roma, séptima China, octava Japón y novena civilización americana que tenemos en esta pequeña página. Primero, en Grecia, el teatro surge tras la evolución de las artes, de las ceremonias griegas con fiestas vendimia, ofrecida al dios que ya habíamos visto antes, Dionisio. Entonces, donde los jóvenes iban danzando y cantando hacia el templo de los dioses a ofrecerles los mejores vinos. A finales del siglo IV a.C. comenzaron las primeras representaciones dramáticas ejecutadas en la Plaza de los Pueblos por compañías que incluían solo el actor y un coro. En este curso del siglo V a.C. se establecieron los modelos tradicionales de la tragedia y la comedia y se añadieron respectivamente un segundo y tercer acto. Es decir, aquí lo hacían para el dios Dionisio. Tenían una especie como de graderíos que eran como un circular más o menos así o semicircular, donde se sentaban cada persona diferenciando su clasificación, es decir, si es que es esclavo, si es que es de la realeza, si es que no lo es, si es que es persona, si es que es plebeya, etcétera, ¿no? Y esto se hacía como ofrenda en este caso que creían a Dios, este tipo que es Dionisio y también se llamaba fiestas Dionisio, ¿no? Venía de ese específicamente. Ahí también involucraban lo que eran las máscaras, era un poco difícil porque como no había micrófono tenían que hablar. Un poquito se puede representar de esta manera ese tipo de lugares donde hacían estas representaciones, eran más o menos así, ¿no? Era grandísimo, era como un estadio donde tenían muchas gradas y donde ellos, por lo general eran así. Aquí en el medio se ponían a hacer cualquier cosa. Por lo otro lado también tenían como una especie de círculo donde entraban por medio de unas puertas de aquí, ¿no? Y eran así, así, y eran enormes, totalmente enormes, cosa que no era tan fácil hacer este tipo de adaptaciones o de interpretaciones, porque eh, este tipo de cosas era bastante complicado porque tenían que hablar a través de las máscaras. ¿Por qué hicieron esto de las máscaras con un poquito de los huecos en las máscaras? ¿Por qué? Porque eso les ayudaba a que la voz salga con más fuerza. En Roma, que es el sexto, los romanos heredaban los rasgos fundamentales de su teatro de los griegos. Sus primeras representaciones dramáticas fueron obras griegas traducidas al latín para celebrar el fin de la guerra púnica. ¿Ya? Esto que lo hicieron no lo hicieron más de un rito, sino que como una celebración. Para los romanos el teatro era un lugar de reunión, perdón, conveniente para el entretenimiento y la ostentación. Los romanos mejoraron la acústica, los arquitectos romanos redujeron la orquesta a un semicírculo y los espectáculos se presentaban sobre las plataformas, como yo les explicaba. Aquí también en Roma era la misma situación, en plataforma y todo eso, pero ya no los hacían a favor de un dios o en ritos o algo así, no, lo hacían por celebración de que te había terminado algún tipo de guerra. En China, por el otro lado, parece que se originó de los cantos a honor
en honor, perdón, a los antepasados, representando probablemente sus vidas pasadas, para luego convertirse en representaciones épicas. Es decir, era una representación de su vida pasada. Ya viene a ser diferente a que hacerlo por un dios o hacerlo por una celebración. El 8 es El 8 es en Japón, que se desarrollaron dos géneros dramáticos, el teatro, ¿no? Y el teatro kabuki. El primero es más refinado y pertenece a la clase alta, y el segundo es de carácter popular, es decir, a la clase del pueblo, ¿ya? Eso viene a ser el teatro en China. Nueve, las civilizaciones americanas, que ya por ahí creo que ya vamos entrando nosotros también, un poquito, dice, el teatro adquirió un notable desarrollo, particularmente entre los mayas, y una de las obras más representativas del teatro maya es la drama, perdón, Quiche Rabinal H, siglo XV. El teatro maya se hallaba parcialmente vinculado a los círculos agrícolas y entre los aztecas e incas, sociedades que en correspondencia con su estructura teocrática dieron el teatro una matriz eminentemente guerrero y religioso, es decir, aquí lo hacían por la religión. Ahora vamos. En el 10 podemos decir que era en la Edad Media europea, en los países europeos. Tras siglo de olvido, la recuperación del teatro en el occidente tuvo principal apoyo en el clero, que lo empleó con fines didácticos, así desde el siglo XI, fue habitual la representación en las iglesias, cuyo objetivo era presentar de forma sencilla la doctrina cristiana a los fieles. Es decir, ya venía una cadena con respecto a la religión. Ya, a eso se representaba un poco más en lo que es países europeos. Y el 11 Renacimiento, apareció entre el siglo XV y el siglo XVI al surgir una producción dramática de carácter culto inspirada en los modelos clásicos y destinados a las clases aristocráticas. Se generalizó por la construcción de salas cubiertas y dotadas de mayores comodidades. En Inglaterra se popularizó el teatro isabelino. En España se desarrolló en el siglo del oro 2000, en el siglo del oro español, perdón. Este viene a ser ya cuando estaba Isabel I. Entonces viene a ser el Renacimiento. Lo hacían ya con su mayor comodidad, ya habían establecido algo en específico donde hacer el teatro, ya habían cubiertas, no era específicamente como era antiguamente, como se les explicó, en las graderíos, no, ya tenía cubiertas, ya tenía algo más cómodo. En los barrocos, 12 barrocos y neoclasismo. En el siglo XVII y XVIII se dio una gran importancia en la escenografía. La popularidad de la ópera requería varios montajes que incitó a mejorar los elementos, máquinas griegas que se usaron para descender a dioses y diosas y que ahora hicieron posible, por ejemplo, el descenso de la altura de los escenarios de una nube que portaba a los cantantes. Es decir, ya hubo modernización, ya apareció la ópera, ya aparecieron maquinarias con respecto al arte o escenografía, ¿no? 13. Teatro moderno. Durante la mayor parte del siglo XIX, las ideas arquitectónicas, perdón, y escenográficas se mantuvieron, pero las exigencias de la libertad creativa iniciadas por los autores románticos condujeron a fines de la centuria a un replanteamiento general del teatro. Ya iban modernizándose de a poco porque ya exigían más. Vamos a la 14, que viene a ser en el siglo XX. ¿Sí se puede observar o está borroso? Está borroso, Miss. La 14. A ver, veamos. Esperemos solo que se actualice un poquito, a ver si es que ya se puede observar ya. Ya se puede observar.
En el siglo XX gana mucho la figura del director. Hay una absoluta libertad de planteamiento mediante el diálogo con las formas tradicionales y las nuevas posibilidades técnicas que dieron lugar a la singular transformación del arte teatral. En cuanto al diseño arquitectónico y escenográfico, las innovaciones se debieron al desarrollo de una nueva maquinaria y el auge adquirido por el arte de la iluminación. Ya vino la iluminación, ya se adquirió este tipo de modernismo. El 15, el teatro latinoamericano, durante 1960 y 1970 se dio un auge del teatro latinoamericano que aún permanece, en el que se empezaron a hacer obras que retrataban el camino de épocas que se estaba viviendo. Se recurría a temas políticos y sociales que mostraban las tremendas diferencias económicas de región y las deudas de la democracia. Aquí ya se involucró la política moderna. En el 16, el teatro vanguardia, perdón. El teatro siempre ha estado en búsqueda de un nuevo y original lenguaje escénico. Muchas de estas innovaciones se ha colocado a la vanguardia. Ese viene a ser como los tiempos que han pasado con respecto al teatro. El teatro griego, la cuna del teatro occidental. Briana, ayúdame leyendo, porfa, este artículo. Briana, ¿me escuchas? Dime. Ya, te decía que me ayudes leyendo, por favor, el teatro griego, la cuna del teatro occidental, por favor. El teatro griego, la cuna del teatro occidental. El teatro occidental se desarrolla a partir del teatro griego, que tiene un origen religioso y ritual, pues se remonta a los cultos primitivos de Dionisio, divinidad del vino y la fertilidad de la tierra, en el siglo VI a.C. De estos ritos dionisíacos se derivaron dos subgéneros dramáticos, la tragedia y la comedia, que son dos formas diferentes de teatro. Concretamente surgen a partir del rito del ditirambo. Este rito se celebra en honor a Dionisios y era representado por un coro de campesinos disfrazados de, de, de sátiros, en griego fragos, es decir, macho cabrío. De este término proviene la palabra tragedia. El coro o el corifeo entonaba cantos de alabanza a Dionisios, resumiendo las situaciones para apoyar al público a entender las escenas. Estas representaciones se fueron haciendo más complejas, hasta alcanzar la estructura de las dos formas básicas del teatro griego, la tragedia y la comedia, que continúa siendo los mayores subgéneros dramáticos en Occidente. Ya, en efecto, ¿no? Como hablamos anteriormente, lo hacían con medio de el dios Dionisio. También vinieron dos, que es el dramático y el
y el romántico. Entonces, son dos subgéneros dramáticos del occidente. Eso se puede decir con respecto al teatro griego. Los teatros griegos también las representantes tenían el lugar en los teatros, que eran espacios abiertos y libres, como les comentaba anteriormente, en los graderíos. Estaban diseñados de forma que la acústica era perfecta gracias a su estructura arquitectónica, en forma circular y con graderías ascendentes. La plazoleta central, llamada orchestra. Así se llamaba este tipo de escenarios que ustedes pueden observar aquí, que eran gigantes. Imagínense qué tipo de voz o cuánta voz tenían que sacar para que todo el mundo las escuchara. El escenario era donde tenía lugar en la acción dramática detrás de la orquesta se denominaba esquena. El subgénero dramático básico de tragedia y la comedia. Estos son bastante conocidos en la comedia latinoamericana en todo tipo de país. La comedia y la tragedia son los subgéneros dramáticos más significativos. Se desarrollaron en la Grecia clásica y se mantenían en la actualidad, aunque con algunas variaciones en los diferentes lugares y momentos donde tienen lugar. Son las formas del teatro más desarrolladas, pero no a las únicas. Existen muchos otros subgéneros dramáticos como por ejemplo los autos, la farsa, la comedia del arte, los estremeces, los misterios, los pasos, la loa, los sainetes, la ópera, la opereta, la zarzuela, etcétera. Tenían bastantes tipos de subgénero. Ahora, había un deber que decía que tenían que hacer una línea de tiempo de la evolución. Lo pueden hacer de aquí, ¿no? Está bastante fácil, yo creo que ya está bastante explicado. ¿Está todo entendido? ¿Tienes alguna pregunta, Briana? No, mis ninguno. Ya están las actividades subidas en la plataforma, las puedes revisar. Cualquier pregunta, cualquier duda, me la haces por medio de la plataforma también. Espero que te vaya súper bien y que tengas un excelente día y nos vemos el día de mañana. Ya. Chao, mis Gracias por igualmente. tu atención.